No sé por qué la semana pasada dije que quedaba solo una clase. Estaba corrido en las fechas, quedaba una más. Bueno, qué bueno. Me da oportunidad de poder con un poquito más de calma terminar la próxima semana con las aplicaciones, pero hoy vamos a ver un tema muy importante. Entonces espero poder avanzar lo que necesito. Estamos considerando entonces lo que dice la Confesión Bautista de Fe de Londres. Con respecto al párrafo 2, dice: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida, para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. La semana pasada nosotros estuvimos terminando con el propósito de toda la creación y vimos un pasaje en Isaías 43, versículo 7. Les invito a buscar Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la Biblia. Si usted no puede encontrar todos los pasajes, apúntelos, por favor, para que podamos avanzar. Dice 11 y 12: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, hay un propósito principal en todas las cosas de la creación, y es para la gloria de nuestro Dios. La semana pasada también estuvimos viendo una serie de aspectos con respecto a lo que la evolución dice al hombre y cómo llegó a ser constituido según estas teorías seculares, que obviamente a la luz de la palabra del Señor son mentiras. Nosotros también recordamos que esta gloria de Dios en el hombre puesta, este hombre que debía reflejar a Dios, fue afectada totalmente por el pecado, y en nuestra condición actual el hombre no glorifica a Dios como debiera en su pecado. Solamente en Cristo hay forma de que esto pueda ser dado. Nosotros entonces debemos de entender que esa nueva creación en Cristo es solamente posible a través del Señor Jesucristo. Esa teoría evolucionista que nosotros vimos con respecto a la idea de que los hombres descienden o evolucionan de los simios, vimos que era una mentira. Muchos de los fósiles que han sido encontrados, lo que tienen similitud es con simios, no con personas. Y ya el Homo sapiens, que es el que, digamos, dicen los evolucionistas que es el último, que ya es el hombre como tal y lo tenemos hoy, todos los que se han investigado y se han encontrado en los estudios y en arqueología, todos esos verdaderamente son hombres, y no se ha encontrado ningún eslabón perdido con todos esos que ellos dicen que es el hombre perdido o la evolución. Nosotros recordamos que hablamos de un caso que fue Lucy, uno que ellos investigaron y encontraron y que habían dicho que ese era el eslabón perdido. Tiempo después hicieron más investigaciones y se dieron cuenta que ese simio no caminaba, sino colgaba de su cola. Entonces, así una y otra vez se han encontrado más evidencias que son, se han encontrado que son mentiras, realmente no son verdad. Son evidencias falsas. Sacan relación de un cráneo, o partes de un cráneo, de un colmillo, de alguna parte, y ya con eso ellos tratan de determinar que descendemos de los simios. Pero es imposible probar lo que no existió. ¿Cómo prueba usted lo que no existió? ¿Qué tiene que hacer para que eso suceda? Tiene que inventar una mentira. Tiene que inventar una mentira. El hombre es totalmente diferente. El ADN no evoluciona. No hay forma de que un ser vivo pueda recolectar toda la información necesaria para llegar a ser un órgano o un ser completo. Si solo somos simios desarrollados, no tenemos ninguna responsabilidad, llegamos a existir por casualidad,
Lo único importante para el evolucionista es el ser humano y entonces no existe un Dios. ¿Ven las consecuencias que esto trae? Las implicaciones que esto trae. Entonces, nosotros ahí encontramos que más bien Dios creó al hombre, a la mujer con un plan redentivo. Fueron creados el mismo día, como nosotros lo vimos, hombre y mujer. La mujer después, primero el hombre. Hechos a partir del polvo, Dios le dio un alma a los hombres, no se lo dio a los ángeles, no se lo dio a ningún otro ser creado. Somos totalmente diferentes, somos personas hechos a imagen de Dios, no somos parte de un proceso evolutivo, somos creación completa de Dios. La creación del hombre fue algo maravilloso, algo que Dios hizo. Y todo nuestro ser debe representar totalmente a Dios. Y nosotros recordábamos esto. Quiero invitarlos a buscar el Salmo 148. Salmo 148. Y en esa creación de Dios, nosotros debemos de recordar todo lo que el Señor ha hecho. Voy a leer algunos párrafos, no voy a leerlo todo porque tenemos mucho que ver. Dice: alabad a Jehová desde los cielos, alábenle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos, alábenle el sol y la luna, alábenle vosotras todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Versículo 13, alaben el nombre de Jehová. Voy a leer el 12 también, dice: los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Entonces todo debe alabar el nombre de Dios y glorificarle a Él. Pues como vimos, nosotros no somos como simios o ningún otro ser en la creación es igual al hombre. Él es totalmente diferente. Si usted ve las características de un cráneo, de un orangután, al cráneo de un ser humano, son totalmente diferentes. Tal vez se puede apagar un momento la luz Álvaro, puede apagar un momento la luz. Y somos seres humanos, no somos en ninguna manera simios, ni algo por el estilo. Nosotros hablamos entonces de lo que es ser imagen de Dios, hechos a imagen de Dios, creados con un cuerpo y un alma. Nosotros vimos lo que significa la palabra imagen y semejanza, indican réplica y algo de comparar, algo que el Señor hizo único y especial. De eso no se dice de nada en la creación. De la creación no se dice algo como esto, que fuimos hechos a imagen. Y dijo hagamos, y esto de hagamos era que recordamos que Dios es un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En todas las otras formas del fiat, del haya, la palabra en latín fiat, en ese versículo, en el versículo 26, cambia a una forma personal: hagamos. Y eso no se dice de ningún otro ser creado. Ese Dios trino, en ese plan redentivo, crea al hombre y a la mujer, creados con un cuerpo y un alma. Y en el capítulo 2 nosotros vimos cómo Dios creó al hombre y a la mujer y cómo ellos debían reflejar a Dios. Nosotros también hablamos de que la imagen de Dios, o hecho a imagen y semejanza a Dios, nunca significa ser igual a Dios. Nunca. Esa fue la mentira del diablo sobre Eva y que Adán también creyó. Nunca. Somos imagen de Dios, pero no somos iguales a Dios. El único que puede reflejar totalmente y perfectamente la imagen de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La misma imagen de su sustancia, dice la Biblia. Solamente Él. Nosotros tenemos un cuerpo y cuando morimos nos recordamos que somos polvo.
somos polvo. Y en muchas ocasiones la Biblia nos hace ese recordatorio para recordarnos que Él está en los cielos y nosotros pertenecemos a esta tierra. Pero también Él nos dio un alma. Él nos dio un alma, el mismo aliento de Dios. Un cuerpo sin alma está muerto. La separación de ambos, la separación del cuerpo y el alma que trae inmediatamente la muerte. El cuerpo humano, y no hablamos mucho de esto, pero sí quería darles algunos datos. El cuerpo humano es una maravilla. Es una maravilla. Y no quiero que nadie se vuelva a ver al espejo y dice, wow, qué maravilla que soy, ¿verdad? Esa no es la idea. Lo que quiero darles a entender es que el diseño de Dios es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Y por eso debemos glorificar a Dios. Ya sea grande, pequeño, del color que usted sea, en la condición que usted esté. Dios es un Dios maravilloso y las cosas que Él ha hecho. Bueno, podemos hablar rápidamente de algunas cosas. El ojo humano es algo asombroso. Un iris que cambia su tamaño automáticamente para adaptarse a las variaciones que haya de luz y que tiene 125 millones de fotoceldas en la retina para trasladar imágenes vivas a lo largo de los nervios que llegan hasta el cerebro. Cuando el Señor curó a los ciegos, en un instante 125 millones de fotoceldas comenzaron a funcionar. ¿Puede imaginar eso? Que no tenían conexión, que estaban dañados, y el Señor Jesucristo en un instante daba la vista a los ciegos. Solo Él puede hacer esto. El cerebro es el centro del sistema computarizado más complejo e inigualable. No hay computadora que se pueda comparar al cerebro. No existe, ni habrá. Envía a través del cuerpo miles de millones de, podemos decirlo así, de bits de información que controlan cada acción en un abrir y cerrar de los ojos. Yo trabajo en electrónica y conozco de muchos de estos sistemas y cómo se transporta la energía, pero nada de eso se compara a lo que el Señor ha hecho y no hay forma en que el hombre pueda igualar esto. En el cerebro humano hay más alambres y más circuitos que cualquier sistema electrónico que pueda existir en el mundo. El cerebro es algo maravilloso. Y tiene una complejidad tal que nosotros nos cuidamos de un golpe en el cerebro, ¿verdad? En la cabeza. Y lo que eso puede dañar. Bueno, eso nos dice del cuidado tan especial que el Señor tuvo al unir todas las cosas. El corazón. No sé si usted sabe lo que es una bomba, ¿verdad? Hay bombas que sirven para sacar líquidos o mover líquidos. Y hay de muchos tipos, y las bombas necesitan lubricación y necesitan una serie de mantenimiento, pero el Señor puso en nuestro cuerpo una bomba muscular que manda la sangre a través de cientos de miles de vasos sanguíneos. La sangre transporta alimentos y oxígeno a cada célula diminuta. El corazón bombea un promedio de 6 litros de sangre cada minuto. Y en un día bombea suficiente sangre para llenar más de 40 cilindros de 200 litros o 50 galones. ¿Qué clase de bomba es esta que el Señor puso aquí? Es increíble. Y a algunos, gracias a Dios, les funciona más de 60 o 70 años. Yo no sé cuánto el Señor permitirá que funcione la mía o la suya, pero es un diseño maravilloso. Y si no fuera por causa del pecado, imagínese hasta dónde, eterno. Es algo maravilloso. ¿Qué hacemos con todo esto? Salmo 139. Y de esto podríamos seguir hablando de muchas cosas más, pero solamente es una pequeña reseña para que glorifiquemos a Dios. 139, 13 al 17 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré,
porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Uno de los propósitos que yo deseo de esta clase de la creación es que alabemos al Señor por su creación y por todo lo que Él ha hecho. Los científicos que no conocen a Dios y muchas personas pueden ver la creación, pueden ver nuestros cuerpos y ellos no alabar a Dios, pueden maravillarse de cosas pero no alabar a Dios. Debemos alabar al Señor y de pensar qué grande es nuestro Dios, cuán maravilloso y cuán poderoso es. Los tonos de piel y las razas, algunos piensan que eso es algo evolutivo. No, no es evolutivo. Es simplemente una variación en tonos de piel causada por diferentes combinaciones de genes y posiblemente de la adaptación humana a distintos entornos, diferentes lugares. A un genoma no se le ha agregado nueva información necesaria para hacer un cambio en un tipo de piel. Entonces, toda la información genética ya estaba ahí en Adán y Eva, y lo que tenemos de diferentes razas, tipos de piel, todo ya estaba ahí. Nada fue nuevo, nada fue agregado, simple y sencillamente son combinaciones. El pigmento primario responsable por el color de la piel de cualquier persona es la melanina. Básicamente todos tenemos el mismo color de piel, solo que tonos variados de piel. Las dos formas de la melanina son eumelanina, café a negro, y feomelanina, rojo a amarillo. Su proporción determina el color de piel. Así es como resulta esto. Todos indistintivamente de su color de piel, de pelo, de ojos, de tamaño, de forma del rostro, todos seguimos siendo seres humanos. Porque sea negro, porque sea blanco, porque tenga un diferente tono o su pelo, todos son seres humanos. Absolutamente todos. Y esto es algo importante. Fuimos hechos a imagen de Dios, seres humanos. Seres humanos. Y eso es algo muy importante. Y podemos buscar Hechos 17:26. Esta es la verdad bíblica. Todos descendemos de uno mismo. Hechos 17:26 dice lo siguiente: y de una sangre. ¿A quién se está refiriendo? A Adán y Eva. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces hay que recordar que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. La sangre de Cristo no ve si es negro, si es chino, si de cuál, eso no ve. La sangre de Cristo, el sacrificio eficaz de Cristo, es aplicado indistintivamente de raza, de color de piel, de lengua. Eso no importa. La Biblia nos dice esto en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y no es porque usted sea un ser humano, usted va a tener la gloria. Usted necesita estar vestido de una forma especial, como de la justicia de Jesucristo. Necesitamos a Cristo. El cuerpo, entonces, vimos que es la parte material: sangre, huesos, nervios, todo lo que constituye la parte física. Y tenemos también una parte inmaterial, algo que no tiene ningún otro ser creado, ni aun los ángeles. Tenemos un alma o espíritu, como vimos. Y explicamos esto que es un paralelismo bíblico que se refiere a esto. Busquemos Lucas capítulo 1, 46.
Lucas capítulo 1, 46. Y estaba leyendo algo interesante, porque vean que 1:46 dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces eso es un paralelismo hebreo, y es importante entender esta dicotomía, porque muchas veces la gente que cree en la tricotomía aplica esto hasta de esta forma: si tengo un problema en el cuerpo, voy al médico; si tengo un problema en el espíritu, voy al psicólogo; y si tengo un problema en el alma, voy al pastor. ¿Verdad? La gente aplica cosas como esas tan tontas. Nosotros necesitamos un pastor. Y ese pastor no solamente ve nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, ve todo nuestro ser. Y lamentablemente hay gente que tiene creencias que no son bíblicas. Y la Biblia, pues obviamente necesitamos médicos, pero un médico no puede ver el alma. Aquí el Señor nos ha dejado la forma en que el alma puede ser atendida, por medio de su palabra. Aquí está la forma. Entonces, había una dicotomía de la cual hablamos. Entonces, en muchas ocasiones el Señor se refiere a esa alma, a esa parte del ser interior que se expresa a través del cuerpo. Y en pasajes como cuando el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese ser interior que debe relacionarse con Dios, pero también físicamente. Todo nuestro ser necesita amar a Dios en cuerpo, mente, en todo nuestro ser. Igualmente necesitamos arrepentirnos. Cuando una persona se arrepiente, no se arrepiente solo del alma, porque el cuerpo ha pecado. ¿Cómo pecan las personas? No solamente con nuestra mente, con nuestros deseos, sino también con nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Cuando nos arrepentimos: Señor, te pido perdón, porque no solamente te he ofendido en mis pensamientos, en mi alma, sino con este cuerpo que ha ofendido tu nombre. Igualmente, así como amamos al Señor con todo nuestro ser, debemos arrepentirnos con todo nuestro ser. Cuando una persona muere, no deja de existir. Cuando una persona muere, no deja de existir. Su alma, si no tiene a Cristo, ¿a dónde va? Al infierno. Y su cuerpo, ¿qué espera? Una persona sin Cristo, ¿qué espera de su cuerpo? Decía Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dice: tengo terrible temor que mis pecados me lleven más abajo de esa tumba. ¿Qué es lo que él quería decir? Mi alma va para el infierno. Mi cuerpo queda ahí, pero cuando Cristo venga, va a haber resurrección, pero no una resurrección para vida, sino una resurrección para condenación, dice la Biblia. Y tanto cuerpo y alma serán enviados a ese mismo infierno que en muchos lugares se llama Hades o Seol. Es lo mismo. Mientras que estamos en este tiempo antes de Cristo, esa alma está siendo enviada al infierno sin Cristo, esperando esa resurrección para una condenación eterna. Pero de aquellos que están en Cristo es totalmente diferente. La Biblia nos dice otra cosa. Nosotros, aquellos que están en Cristo, sus almas van directamente con su Señor, con el Salvador, como muchas veces la Biblia nos salva, y esa es la esperanza de todo aquel que está en Cristo, que un día veré a mi Salvador y estaremos con Él. Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía Pablo. Pero el cuerpo, ¿dónde queda? Sí, queda en la tumba, pero esperando un día la venida de Cristo para que este cuerpo sea resucitado, sea transformado. Eso también se llama glorificación. La glorificación no es completa hasta que este cuerpo sea totalmente transformado a la semejanza de Cristo, y entonces estar con Cristo eternamente. Cuerpo y alma con el Señor. Entonces, desde una óptica bíblica, los pensamientos, motivaciones y voluntad residen en el corazón, y el corazón se expresa a través de todo el cuerpo. Entonces, disculpen, que les había pasado. Entonces, ahora quería mostrarles algo muy importante. Vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Ese mismo pasaje donde Dios dice cómo fue creado el hombre y la mujer.
versículo 26 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la Biblia. Varón y hembra los creó. Y como nosotros vimos, tanto el hombre y la mujer fueron hechos para la gloria de Dios. El propósito de haber hecho hombre y mujer en esta tierra también tenía el sentido de procreación. Y es algo que nosotros vemos entonces en el matrimonio que Dios estableció para hombre y mujer. Hombre y mujer son iguales, son seres humanos, pero distintos en sus funciones. El hombre como cabeza del hogar, teniendo esa autoridad, la mujer sujeta a su marido, esa ayuda idónea que debe ser para el hombre. Y Dios creó hombre y mujer. Dios no creó todas las diferentes ideas que hoy vemos pecaminosas del hombre. Y hay muchísimas distinciones en esto que hoy hacen transexuales, bisexuales, bueno, y no sé cuántas cosas más. En estos días salió en la revista National Geographic, en la portada, una foto de todo esto. Y esa es la concepción que tiene del hombre. Una de las cosas que escuché hace poco de una persona que vive así, en esta condición pecaminosa, me dijo lo siguiente: es que si yo salgo de esta condición, si yo adopto la posición que usted dice que está en la Biblia, entonces yo no voy a ser feliz. Y eso es algo de ellos que se agarran, usted sabe, para decir que entonces tienen que adoptar esto para ser feliz. Es que le voy a decir algo: desde que el hombre y la mujer pecaron, nunca han sido felices. Nunca han sido felices. Y nosotros vemos aquí que no fue una perversión sexual lo que pasó en Génesis, fue una desobediencia. Y tanto hombres y mujeres, ya sea en vicios, robando, mintiendo, matando, en cualquier placer que se encuentre el hombre en esta tierra, nunca va a encontrar la verdadera felicidad ni la vida, porque la felicidad y la vida se encuentran en Dios solamente, nada más. No podemos creer y dejarnos llevar por ese tipo de mentiras. Nunca van a ser felices. Su felicidad será pasajera. La única verdadera felicidad y vida en abundancia, se encuentra en el Señor Jesucristo. Nada más en Él. Entonces, el hombre honra y glorifica a Dios haciendo lo que tiene que hacer. Un hombre en el matrimonio glorifica a Dios haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Una mujer glorifica a Dios haciendo lo que Dios le ha pedido que haga como mujer. Cuando los hombres dejan a Dios, dejan de glorificar a Dios, dejan de honrar a Dios, Romanos capítulo 1 nos dice que una de las primeras cosas que pasa cuando ellos se honran a sí mismos y honran esta creación, hay desviaciones sexuales. Son de las primeras cosas que pasa. Cuando no hay temor de Dios delante de sus ojos, hay desviaciones sexuales. Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y Satanás trata de destruir este modelo bíblico, lo que Dios ha dejado. Satanás no pudo destruir la obra de la redención, pero él va a tratar por todos los medios, con mentiras como estas, como la evolución, con mentiras haciéndole creer a las personas que Dios me hizo diferente o que yo nací así, destruir el modelo de Dios en el matrimonio. Y eso es una mentira. Vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la Biblia: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Antes de la caída, Dios estableció el matrimonio. Dios estableció lo que debía ser un hombre y una mujer en esta unidad. Y Adán y Eva, es posible que ni tenían ni idea lo que el matrimonio representaría. Posiblemente no tenían ni idea. Ellos no sabían que
Este matrimonio iba a representar a Cristo y su iglesia. Dios, en su inmensa bondad de esa humanidad redimida, daría una esposa a su Hijo. Esta esposa es la iglesia, y todo el plan de redención está en función de salvar a esa esposa para gloria de su nombre. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, la unión matrimonial es ese reflejo de lo que verdaderamente sería Cristo y su iglesia. Hoy el hombre y la mujer siguen siendo imagen de Dios, pero una imagen distorsionada. Pero aún bajo ese pensamiento, nosotros debemos tratar a todos los demás en esa concepción, con dignidad y con respeto, porque son seres humanos, a pesar de cualquier situación que se encuentren. Pero esta imagen de Dios ha sido distorsionada. Y algo muy importante aquí. ¿Alguna vez le han tomado una foto que realmente a usted no le gusta? A algunos no les gusta mostrar su cédula. Dice: esta foto para nada me honra. Algunos tienen 2 o 3 cédulas por eso, ¿verdad? Bueno, nos reímos de esto. Ahora les voy a decir esto. ¿Qué piensa Dios de su imagen distorsionada? ¿Sabe qué va a hacer Dios un día? Va a vindicar su nombre. Porque el hombre ha distorsionado su imagen. Su reputación ha sido manchada. Toda depravación, toda maldad, todo lo que el hombre ha hecho en desobediencia no representa el carácter de Dios. Su imagen ha sido calumniada. El pecador representa perversamente a Dios. Él se vengará, y solo aquellos que están en el Hijo pueden librarse de la ira venidera. Debemos de pensar en esto. Piense profundamente. Solamente en Cristo, una nueva creación, porque Él va a vindicar su nombre un día. Esto es muy serio. Bueno, y ahora entramos a un tema que quería entrar, que es Adán y su importancia y su historicidad. ¿Existió un primer hombre que Dios creó y no fue un hombre sin capacidades mentales o sin inteligencia o sin posibilidad de comunicarse? No fue ese hombre que aparece en las fábulas o aparece en las historias de muchos libros de ciencia, un hombre tonto, estúpido, que no podía comunicarse, o tal vez que después fue desarrollándose. No, existió ese primer hombre creado por Dios, y antes de él nada. Me refiero, no hubo un proceso de desarrollo, no hubo un proceso evolutivo. Dios creó al hombre completo y maduro, con todas sus capacidades mentales, con responsabilidad, con capacidad de comunicación, con capacidad de relacionarse. Le dio un cuerpo y le dio un alma. Y la Biblia nos dice que ese hombre se llamó Adán. Adán. Quitar este pensamiento es vital para Satanás. ¿Por qué? Ya que nos desliga de nuestro Creador y ante aquel que un día daremos cuenta, y nos hace considerar entonces que no necesitamos a Cristo ni su redención. Satanás no pudo destruir el plan de redención. Ese plan de redención ha sido completado
en la cruz del Calvario y llegará hasta su culminación cuando el Señor lleve a los suyos con Él. Pero Satanás trata una y otra vez de infundir su mentira y de hacer creer a los hombres que no tenemos ningún ligamen con Dios. Todos los seres humanos son descendientes de Adán, de un Adán histórico y real. La Biblia nos dice que Dios lo creó y lo hizo recto. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice la Biblia: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Un pasaje que posiblemente, no sé si tal vez hoy lo vamos a ver, pero está en Oseas capítulo 7, versículo 29. Oseas 7, 29. 6, 7, disculpen, sí, ¿por qué puse? No, sí, eso sea 6, 7, no sé. Dice: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, tenemos un Adán histórico, un hombre real, aquel que Dios creó. Estos pasajes nos afirman dos realidades. El primer Adán creado que existió, llamado Adán, y fue puesto en el huerto del Edén y en un pacto. Fue un hombre creado bueno totalmente, recto, un hombre sin pecado. Muchas otras referencias nosotros tenemos en la Biblia. Nosotros tenemos referencias, no es necesario que la busquen, pueden anotarlo, que está en Lucas 3:8, así afirma la genealogía de Jesucristo, y hay una referencia a Adán. Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 19, versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿A quién se está refiriendo? A Adán y Eva. Aquellos que quieren destruir los primeros capítulos de Génesis y dicen, no, el resto de la Biblia sí es real. Y entonces, ¿qué hacemos con un pasaje como este? Mateo 19:4. Cristo estaba haciendo una referencia directa a Adán y a Eva. Fueron hombre y mujer reales y los primeros creados por Dios, y de ellos toda la raza humana, absolutamente toda la raza humana. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, podemos ir ahí. Génesis 2, 16 y 17. La Biblia nos dice que Dios mandó al hombre a hacer algo. Dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios da a Adán una clara indicación. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre con la capacidad de entender, le dio inteligencia, le dio capacidad de razonar, le dio responsabilidad. No fue a un mono que le dijo esto, fue a un ser totalmente inteligente y capaz de obedecer la voz de Dios. Un hombre recto totalmente. Y la Biblia nos dice en Oseas capítulo 6, versículo 7, que es un pacto, un pacto. El hombre tenía una voluntad mutable, como dice la confesión de fe, un libre albedrío, siendo recto y puro. Él debía mantenerse en este pacto. Pero entendemos a través de la revelación de la palabra de Dios, específicamente en Génesis capítulo 3, que él no permaneció en este pacto. Él no permaneció, él incumplió la palabra de Dios. ¿Qué tenía que lograr él? Él tenía que ser totalmente obediente a este pacto. No comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. No debía comer de ese árbol. En su eterna sabiduría, Dios determinó poner este árbol. La ordenanza era no comer. La promesa no vendría la muerte. En otras palabras, cumplirlo traería la vida eterna. Pero nosotros vemos que en esta voluntad mutable de Adán, Adán no escogió la vida, sino que escogió la muerte. Él escogió desobedecer a Dios en vez de obedecer a Dios. No obedeció.
Dice Sam Waldron, comentarista bíblico, lo siguiente con respecto a este árbol. Dice: para bien o para mal, el árbol sería el instrumento de maduración ética. La madurez en la maldad o la madurez en la justicia era el resultado necesario del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y para entrar en esto tendríamos que entrar muy profundamente, pero Dios en su sabiduría puso ese árbol. El hombre debía cumplir el pacto y obedecer la ley de Dios. Pero Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 9 nos cuenta cómo el hombre desobedeció este pacto y Adán y Eva pecaron. Dios dio este mandato a Adán y entendemos que Adán se lo transmitió a Eva. Eva fue engañada, como dice la Biblia, y Adán consintió en su pecado y él tomó y comió de ese fruto y entonces ellos desobedecieron a Dios. En sí fue una desobediencia directa a la voluntad de Dios. Dios había puesto en ellos el conocimiento para saber lo que estaba bueno, lo que era mal. Mal era desobedecer la voluntad de Dios. Obedecer era lo que ellos debían de hacer delante de Dios. Y entonces ese libre albedrío, del cual muchos hablan hoy, que nosotros tenemos libre albedrío, y tenemos y podemos escoger cosas, pero ese libre albedrío puro, limpio, para poder escoger a Dios, fue totalmente corrompido. El hombre, el representante de toda la raza humana, el mejor representante, como algunos llaman la cabeza federal, el representante de toda la raza humana, el mejor. Algunos dicen: es que si yo hubiera estado ahí, a mí no me hubiera pasado eso. No es así. Ahí estaba el mejor, recto, puro. No había drogas, no tenía la influencia que puede decir: es que tuve unos padres que me dañaron, es que no tuve unas amistades terribles, es que la sociedad donde yo vivía, mira qué sociedad. No, totalmente puro y recto, y aún así él no escogió a Dios, escogió desobedecer a Dios y escogió la muerte. Escogió la muerte. Toda la maldad, toda la inmundicia, todos los asesinatos, adulterios, robos, maldiciones, enfermedades, pestes, plagas, guerras, homicidios, toda rebeldía, toda desobediencia a los padres, toda idolatría, toda codicia, el cáncer, toda destrucción, iniciaron ese día en Génesis capítulo 3. Ese día en que los hombres desobedecieron a Dios. Hasta la misma creación fue sujetada a esclavitud de corrupción, dice la Biblia. Pero lo más terrible de esto es que no los afectaría solo a ellos, sino afectaría a toda la raza humana. Quiero que veamos un momento Génesis capítulo 2, versículo 17. Y quiero enseñarles algo aquí. Dice Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quiero decirle algo: el pecado es algo personal con Dios. Ciertamente morirás. Yo no creo que Adán haya tenido la idea de todo lo que esto iba a traer a toda la humanidad. No sé. Pero cuando pecamos delante del Señor, nunca nos imaginamos las consecuencias que eso traerá a nuestra vida y a la vida de otros. Siempre el pecado es un asunto personal. Primeramente, usted con Dios. Ciertamente morirás. Antes de Génesis capítulo 3 no había muerte. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12 lo siguiente. Romanos 5:12. Dice así, Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué murió Juanito? Por causa del pecado. Cáncer, un accidente, lo que sea. La causa inicial se llama pecado. Esa es la causa inicial.
Ahora, ¿en qué sentido murieron? Un expositor bíblico dice, muriendo, murieron. Debemos ser claros que el pecado introdujo la muerte, y esa desobediencia de Adán trajo la muerte a toda la humanidad, él como representante. Su pecado hizo una terrible división. Murió Adán y Eva en ese momento, no murieron, no cayeron ahí. Dios pudo haberlo hecho, sí pudo haberlo hecho, por su misericordia no lo hizo, pero se cumplió ciertamente o verdaderamente morirá, sí se cumplió, porque en ese momento hubo una división. La semana pasada una persona me preguntó que si ahora, ¿cuál es nuestra condición en nuestra alma delante de Dios? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios delante de Él? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo nos ve Dios sin Cristo? ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Así nos ve Dios. ¿Tengo vida física? ¿Fluye sangre por mis venas? Sí. ¿Tengo un alma? Si mi alma estuviera separada de mi cuerpo, estaría muerto. Hay vida, pero no está la vida de Dios. Estamos separados de Dios. Esa muerte física que nosotros sufrimos al final de nuestros días, o por un accidente, o por lo que sea, por una enfermedad, es causa del pecado. Pero también morimos espiritualmente al estar lejos de Dios, separados de Dios, sin Dios, porque Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Toda persona lejos de Dios está muerta espiritualmente, muerto en delitos y pecados. Así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra del Señor. No tiene vida, porque la única vida, dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, solamente en Él. Entonces Génesis capítulo 3 versículo 24 nos dice: ellos fueron separados de la presencia de Dios. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lejos de la presencia de Dios, lejos de la vida, ya no podía acercarse a Dios de ninguna manera. Separados de Dios. Isaías 59:2. Estamos casi al punto de terminar esta clase y podremos terminar el próximo domingo si el Señor así lo permite. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Adán es el representante de toda la humanidad. Adán no pudo obedecer, no pudo llevar a la humanidad a la justicia y a la vida. Él no pudo hacerlo, no pudo. Ante la tentación, él cayó y trajo la muerte a toda la humanidad. ¿Se pueden imaginar entonces qué significa para Satanás meter la idea en la gente de que no existe un Adán? ¿Qué significa? No somos pecadores. No tenemos que darle cuenta a Dios. Si no existió un Adán, entonces no hay necesidad de redención. Realmente somos buenos. A veces fallamos, pero somos buenos. No hay condenación, no hay infierno. Son una serie de cosas que suceden y de mentiras una tras otra cuando estas son creídas por el hombre. La desobediencia trajo la muerte y la condenación a todos los hombres. Y la naturaleza pecaminosa está en todos los hombres a partir de este día. Y ese pecado, la condición del hombre, su naturaleza pecaminosa, los evolucionistas no lo pueden meter en un microscopio para analizarlo. Esto no se ve. Esto solamente nos lo dice la palabra de Dios. Y nuestra conducta, que afirma esa verdad como Dios nos la ha dicho en su palabra. Les voy a dejar esto nada más y los vamos a ver la próxima semana. Todos caímos en Adán. La obra representativa y sustitutiva de Cristo depende
de la analogía con Adán. Lo que Adán hizo nos afecta a todos los seres humanos. Todos los hombres somos concebidos en pecado y nuestro libre albedrío está sujeto a nuestra naturaleza.